¿Y si te dijera que el rey del rock nunca murió? Y aquella mañana del 16 de agosto de 1977, cuando el mundo lloró su pérdida, Elvis Presley simplemente desapareció. ¿Y si todo lo que creíste durante años fue solo la parte visible de una historia mucho más grande y mucho más oscura? Imagina esto por un momento. Un hombre que lo tenía todo: fama, dinero, admiración mundial, pero que en realidad vivía bajo una presión tan inmensa que fingir su muerte pudo haber sido su último acto de libertad. Pero antes de llegar a esa mañana de agosto, debemos volver al principio, a una casita pequeña perdida entre el polvo y el calor del sur de Estados Unidos. Elvis Aaron Presley nació en 1935 en Tupelo, Mississippi, en medio de la pobreza más humilde. Su familia apenas tenía para comer. Su madre Gladys era su mundo entero. Su padre Vernon luchaba con empleos temporales y con la dura realidad de la época. Pero había algo en Elvis, algo distinto. Un brillo en los ojos, una sensibilidad que pocos entendían. El joven Elvis pasaba horas escuchando gospel en la iglesia, blues en las esquinas, country en la radio. Absorbía cada sonido como si fuera un secreto, como si la música fuera su única salida de ese lugar y de esa vida que parecía condenada a no cambiar jamás. A los 19 años entró a Sun Records solo para grabar una canción como regalo para su madre. Pero cuando abrió la boca frente al micrófono, algo extraordinario ocurrió. Su voz tenía dolor, tenía alma, tenía un fuego que nadie había escuchado antes. Sin saberlo, Elvis había encendido una chispa, una que pronto incendiaría el mundo. Elvis mezcló géneros que en ese tiempo jamás debían mezclarse. Tomó la energía del blues afroamericano, una música marginada y censurada, y la combinó con el pop blanco de los años 50, el sonido aceptable de la sociedad conservadora. Esa mezcla era peligrosa, era rebelde, era subversiva, pero también era irresistible. Cuando Elvis movió sus caderas por primera vez en televisión, América se detuvo. Los conservadores lo llamaron obsceno, los jóvenes lo llamaron revolucionario. Pero todos coincidieron en algo: Elvis Presley había nacido para romper las reglas. En una sola década, pasó de ser un chico pobre a convertirse en el hombre más famoso del planeta. Su nombre llenaba estadios, sus discos batían récords históricos, su imagen estaba en todas partes. Pero mientras más grande se hacía el icono, más pequeño se hacía el hombre detrás de él. Porque la fama, aunque brilla, también quema, y Elvis empezó a sentirlo. Detrás del escenario, cuando las luces se apagaban, Elvis se quedaba solo. Solo con su insomnio, solo con sus dolores constantes, solo con la ansiedad de tener que ser perfecto cada día. Sus managers lo explotaban sin descanso. Las discográficas le exigían más, más y más y más. La industria no veía a Elvis como una persona. Lo veía como una máquina que no podía fallar, una máquina que debía producir eternamente. Y ese peso empezó a destruirlo. Su círculo se volvió pequeño. Su casa, Graceland, dejó de ser un hogar y se convirtió en un refugio de silencio. Elvis se sentía atrapado en su propia leyenda, como un prisionero en un palacio dorado. Y entonces llegó el día que cambiaría la historia para siempre. 16 de agosto de 1977. Elvis Presley es encontrado inconsciente en el baño de su mansión. Pocas horas después, los medios anuncian su muerte. El mundo se paraliza. Memphis llora. El mito se convierte en leyenda. O al menos eso nos dijeron.
porque desde ese instante comenzaron los rumores. Personas que aseguraban haberlo visto en aeropuertos, en gasolineras, en pequeños pueblos, fotografías borrosas, grabaciones extrañas, testimonios inesperados. Algunos afirmaban que Elvis había fingido su muerte para escapar de la fama. Otros decían que había sido obligado a desaparecer por razones más oscuras. Y unos pocos aseguraban que Elvis seguía vivo, protegido por personas muy poderosas. Y aquí surge la gran pregunta: ¿y si Elvis Presley nunca murió realmente? Imagina esto: un hombre cansado de ser un símbolo mundial decide desaparecer, cambiar de nombre, modificar su apariencia, irse lejos, tal vez a Argentina, o a una isla tranquila, o incluso a un lugar tan común que nadie jamás lo buscaría allí. ¿Qué haría Elvis con una segunda oportunidad? ¿Seguiría cantando en bares pequeños sin revelar su identidad? ¿Sería un mentor secreto de nuevos talentos? ¿O simplemente disfrutaría la vida sencilla que nunca tuvo? Lo interesante es que durante años aparecieron señales. En 1988 surgió un cantante misterioso llamado Orión. Cantaba con una voz tan idéntica a Elvis que miles de personas creyeron que era él. Su historia era sospechosamente similar. Un artista cansado de la fama que había decidido ocultarse tras una máscara. Y luego, en 1997, apareció una grabación anónima en Nashville. La voz sonaba envejecida, más profunda, pero inconfundible. Cantaba: «No morí, solo cambié de piel». Nadie pudo confirmar su origen, pero quienes la escucharon juraron que era Elvis. Si realmente era él, ¿cuántas canciones habrá compuesto desde las sombras? ¿Y si algunos éxitos de los 80 y 90 fueron escritos por él bajo seudónimos? Tal vez esa sea la razón por la que su presencia parece seguir viva en la música moderna. Pero vayamos aún más lejos. ¿Qué habría pasado si Elvis siguiera vivo durante los 80 y 90? El rey del rock, con más madurez, más experiencia y más visión, habría podido cambiar el destino de la música. ¿Te imaginas una colaboración entre Elvis y The Beatles? ¿O un dúo entre Elvis y Michael Jackson, el rey del pop, quien lo admiraba profundamente? Ese encuentro habría redefinido la historia musical del siglo XX. Incluso, Elvis pudo haber sido una voz poderosa contra el sistema que lo destruyó. Habría denunciado la manipulación de la industria, la presión mediática, los excesos de la fama. Habría sido un símbolo de renacimiento. Un hombre que cayó, pero se levantó. Pero en nuestro mundo real, la historia fue distinta. Elvis murió joven, cansado, roto, y su muerte se convirtió en el precio de su eternidad. Sin embargo, ¿y si no? ¿Y si en algún lugar del mundo un anciano de ojos azules sigue tocando una guitarra frente al atardecer? ¿Y si sonríe al saber que su nombre sigue llenando estadios, aunque él ya no los necesite? Porque Elvis Presley no solo cambió la música, cambió la manera de soñar. Antes de él, la música era entretenimiento. Después de él, se convirtió en religión. Y ahora piensa esto: ¿qué si Elvis nunca murió realmente? ¿Qué si su legado vive no en un ataúd, sino en cada artista que se atreve a romper las reglas? En cada guitarra que se enciende, en cada voz que nace con el deseo de desafiar al mundo. Los mitos no mueren, cambian de forma, y Elvis fue, es y será eterno. Así que la próxima vez que escuches su voz, pregúntate: ¿y si el rey sigue entre nosotros, observando en silencio cómo su música aún gobierna el mundo? Y mientras piensas en eso, recuerda, las historias que creías imposibles a veces
solo estaban esperando a que alguien se atreviera a imaginarlas otra vez. Si quieres descubrir más historias que casi fueron reales, suscríbete. Lo mejor apenas comienza.